En este video analizaremos algunas otras propiedades de las transformaciones lineales. Empecemos revisando lo que nos enuncia el teorema número 1. Dada T una transformación lineal de V a W, entonces para todos los vectores U, V, V1, V2 hasta V subíndice n en el espacio vectorial V y todos los escalares alfa1, alfa2 hasta alfa n se cumplen las siguientes tres propiedades. La primera de ellas, que T de 0 es igual a 0, que T de U menos V es igual a T de U menos T de V, y que T de alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2, y así hasta que llegamos a alfa n por Vn, equivale también a alfa 1 por T de V1 más alfa 2 por T de V2, y así hasta que llegamos a alfa n por T de Vn. Veamos, por ejemplo, la demostración de la propiedad número 2. T de U menos V se podría reescribir como T de U más menos 1 por V, según propiedades que nosotros ya conocemos. Y como esto es una transformación lineal, lo podríamos reescribir como T de U más T de menos 1 por V, que a su vez también, por propiedades que ya revisamos, se podría reescribir como T de U más menos 1 por T de V, que a su vez se puede reescribir como una resta y quedar como T de U menos T de V. Y se cumple la propiedad 2 que acabamos de enunciar. Veamos otra propiedad importante de las transformaciones lineales, que es la que se enuncia en el teorema número 2. Dado V un espacio vectorial de dimensión finita con una base V compuesta por ese conjunto de vectores, y siendo W1, W2 hasta W subíndice n vectores en W, supongamos que T1 y T2 son transformaciones lineales de V en W, tales que T1 de VI es igual a T2 de VI, que a su vez generan al conjunto de vectores que conforman a W, para toda I que sea igual a 1, 2 hasta n. Entonces, para cualquier vector V que pertenezca a este espacio vectorial, T1 de V es igual a T2 de V. En otras palabras, estas dos transformaciones son iguales. Veamos la demostración de esta propiedad. De acuerdo con lo que vimos en la unidad anterior, como V es una base para V, significa que hay un conjunto de escalares, vamos a llamarlos alfa 1, alfa 2 y así hasta que llegamos a alfa subíndice n, tales que cualquier vector V que forme parte de ese espacio se puede escribir como una combinación de estos escalares y un cierto conjunto de vectores que son los que conforman a nuestra base. En otras palabras, V se puede escribir como la suma de alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2, y así hasta que llegamos a alfa subíndice n por V subíndice n. De acuerdo con el teorema, lo que nos interesa comprobar es esto de aquí, puesto que de esta forma podremos decir que T1 y T2 son iguales. Así que calculemos cuánto vale cada una de estas transformaciones para que comparemos resultados y sepamos si en efecto son iguales. De acuerdo con ello, entonces, pues voy a calcular cuánto vale esta primera transformación lineal. Voy a aplicar entonces T1 de V. Pero V, según lo que acabamos de explicar, se puede reescribir de esta manera. Así que voy a evaluar a T1 de A1 por V1 más A2 por V2 y así hasta que llegamos a AN por Vn. Observemos lo que indicamos en el teorema número 1. Esto que tengo aquí se podría reescribir como esta otra relación. Así que apliquémosla para reescribir a esta expresión. Y tendremos que esto equivale entonces a alfa 1 por T1 por V1 más alfa 2 por T1 por V subíndice 2 y así hasta que terminamos con alfa subíndice n por T1 por V subíndice n. Sin embargo, observemos otra de las condiciones que por aquí nos está presentando el teorema. T1 de VI equivale a WI. De acuerdo con esto, lo que aquí estoy calculando en realidad sería alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 y así hasta que llegamos a alfa subíndice n por W subíndice n. Ya tenemos el resultado de esta equivalencia y ahora pues vamos a obtener T2 de V, que vendría a ser equivalente a tener T2 de alfa 1 por V1 más alfa 2 por V2 y así hasta que llegamos a alfa subíndice n por V subíndice n, que a su vez, según el teorema 1, se podría reescribir también como alfa 1 por T2 por V1
más alfa 2 por T2 por V2 y así hasta que llegamos a alfa n por T2 por V subíndice n. Pero sucede exactamente lo mismo que en el caso anterior. Vean que también T2 de VI equivale a WI, de forma que esto pues vendría a ser equivalente a tener alfa 1 por W1 más alfa 2 por W2 y así hasta que llegamos a alfa n por Wn. De forma que comparemos los resultados, en efecto son iguales y podemos concluir que esta relación es verdadera y en consecuencia pues T1 y T2 van a ser iguales. Hagamos ahora una observación importante del primer teorema que analizamos. Si T es una transformación lineal de V a W y V tiene una dimensión finita, entonces únicamente requiero conocer cuál es el efecto que tiene esta transformación lineal sobre los vectores que conformen a la base de V. En otras palabras, si conozco la imagen de cada vector básico, podré determinar la imagen de cualquier vector que forme parte de este espacio. Es decir, para que lo entendamos un poco mejor, pensemos en que yo tengo el conjunto de vectores v1, v2 hasta v subíndice n, que son una base del espacio vectorial V, y que V minúscula es cualquier otro vector que pertenece al espacio V. Entonces, tal y como lo hicimos en la demostración del teorema 2, T de V se podría calcular a través de esta expresión, es decir, podría calcular T de V para cualquier vector V que pertenezca al espacio vectorial V mayúscula, siempre y cuando conozca cuáles son los resultados de las transformaciones lineales de V1, de V2, etcétera, etcétera. Veamos el ejemplo 15 para entenderlo mejor. Vamos a suponer que T es una transformación lineal de R3 en R2. Y supongamos que la base para este sistema, recuerden ustedes que es los vectores I, J y K. Si yo conozco la imagen de la transformación lineal de estos vectores, que en este caso es 2, 3, menos 1, 4 y 5, menos 3, en base a ellos yo podría determinar cuál es el resultado de la transformación aplicada a este vector. Veamos cómo podríamos hacerlo. Para comenzar, voy a reescribir a mi vector en términos de la base canónica, es decir, de los vectores I, J y K. Y eso es sencillo de entender o es sencillo de indicar porque sabemos que este vector se podría reescribir fácilmente como 3 veces el vector 1, 0, 0, menos 4 veces el vector 0, 1, 0 y más 5 veces el vector 0, 0 y 1. O sea que ya tenemos reescrito en este caso a lo que es el vector original en términos de la base canónica. Ahora bien, según lo que acabamos de enunciar, significa que la transformación de este vector se puede reescribir de la siguiente manera. Llamemos a esto alfa 1, alfa 2 y alfa 3. De acuerdo con esto, pues la transformación de este vector vendría a ser equivalente a tener 3 veces la transformación sobre el vector 1, 0, 0, menos 4 veces la transformación sobre el vector 0, 1, 0, y finalmente 5 veces la transformación sobre el vector 0, 0 y 1. Pero esos resultados ya los conocemos, las imágenes de cada una de estas transformaciones lineales, y quedan como resultado aquí 2, 3, menos 4 por menos 1, 4, y finalmente 5 por 5 y menos 3. Hago operaciones y obtengo 3 por 2 que se va a hacer 6, 3 por 3 que se va a hacer 9, menos por menos que se va a hacer más y voy a obtener como resultado 4, aquí abajo menos 16. Todo esto más 5 que por 5 se va a hacer 25 y menos 5 que por menos 3 se hará menos 15. Procedemos a sumar y obtenemos 25 que más 4 será 29 y 29 más 6 que pasará a ser 35. Aquí abajo tendremos menos 16 más 9 que me dará como resultado menos 7 y menos 7 menos 15 que pasará a ser equivalente a menos 22. De esta forma hemos encontrado cuál es el efecto de la transformación lineal sobre este vector, conocido el efecto de esa transformación lineal sobre lo que son los vectores base estándar, o lo que para nosotros es la base canónica de R3. Otro teorema importante para transformaciones lineales es el teorema 3, que nos enuncia lo siguiente. Sea V un espacio vectorial de dimensión finita, con base B compuesta por este conjunto de vectores.
sea W un espacio vectorial que contiene los vectores W1, W2 hasta W subíndice n. Entonces va a existir una transformación lineal única de V a W, tal que T de VI es igual a WI, para I igual a 1, 2 hasta n. Hacemos tres observaciones importantes de estos últimos dos teoremas. La primera de ellas es que los vectores que estamos enunciando como W1, W2 hasta W subíndice n no tienen que ser independientes y de hecho ni siquiera tienen que ser distintos. Otra observación más es que estos dos teoremas se van a cumplir para cualquier espacio vectorial de dimensión finita, o sea que no necesariamente tiene que ser de Rn. Y la última observación es que aunque V es de dimensión finita, W1 tiene que ser finita. Para finalizar este video, revisemos un último ejemplo. Se nos pide encontrar una transformación lineal de R2 en el plano W definido por el conjunto de vectores x, y, z, tales que 2x menos y más 3z sea igual a 0. Como podemos observar, esta va a ser una transformación de R2 a R3, porque recuerda que W es un subespacio de R3, de hecho lo que tenemos aquí pues es un plano. Ahora bien, de acuerdo a lo que nosotros ya habíamos comentado previamente, sabemos que T de V se puede calcular a través de esta expresión, como lo que vendría a ser el producto del escalar alfa 1 por T de V1 más alfa 2 por T de V2 y así hasta que llegamos al último término, donde a su vez este término de acá recordemos que es igual a W1, este de acá a W2 y así sucesivamente hasta que llegamos a W subíndice n. Tomando esto en consideración, pues vamos a buscar cuál es la transformación lineal para llevar esto de R2 a R3. Para hacerlo, vamos a recordar que para R2 tenemos una base canónica, que está compuesta por los vectores con componentes 1, 0 y 0, 1. Vamos a llamar esto el vector V1 y a esto el vector V2. A su vez, para W tenemos también una base. Una base para W está dada por los vectores, vamos a llamarlos W1 igual a 1, 2, 0 y W2 igual a 0, 3 y 1. Recuerda que estos vectores ya los calculamos en un ejemplo previo de la unidad anterior. De acuerdo con lo que nosotros colocamos aquí, significaría entonces que T de V se podría calcular como el escalar alfa 1, donde alfa 1 pues lo vamos a denominar aquí x, que va a multiplicar a lo que es T de V1, pero T de V1 equivale a W1, y W1, según lo que acabamos de colocar aquí, es equivalente al vector con componentes 1, 2 y 0, más alfa 2, donde alfa 2 pues la vamos a llamar y que a su vez va a multiplicar a lo que vendría a ser W2, cuyas componentes son 0, 3 y 1. Ya que únicamente contamos con dos vectores, T de V se va a reescribir únicamente en base a ellos dos. O bien ya desglosando esto de manera más general, pues obtendríamos como resultado x, 2x más 3y y finalmente y. Es decir, que T de xy equivale a x, 2x más 3y y y. Demos algún valor específico a x y a y para que observemos cómo se realiza la transformación. Pensemos, por ejemplo, que estamos trabajando con el vector cuyas componentes son 5y menos 7. Esos son valores arbitrarios que estamos dando simplemente para que observemos que en efecto transforma un vector en R2 a R3. De acuerdo con esto, pues voy a aplicar mi transformación y obtendré x que es 5, 2 que por 5 se hace 10, 3 por menos 7 que sería menos 21 y finalmente menos 7. Así que haciendo operaciones obtengo 5 menos 11y menos 7. En efecto, la transformación lineal hizo que el vector en R2 se transformara en uno que está dado en R3. Por este video es todo. En el siguiente vamos a introducir la definición de lo que llamaremos imagen y núcleo.